Grabación SCP. SCP-1026 de la rama rusa. Ego oscuro. Clasificación del objeto Euclid. Procedimiento especial de contención. El SCP-1026 debe estar contenido en el sector de contención de clase Euclid en el sitio 7, en una celda de contención de tipo C1, combinada en una llamada zona de recarga y acompañada de una sala de observación, separada por un cristal blindado al lado de SCP-1026. Tiene prohibido vagar dentro del sitio 7 en una excepción de circunstancias especiales y debe llevar siempre una radiobaliza alrededor del cuello para conocer su ubicación actual. En ningún caso debe permitirse el contacto visual con humanos. El sujeto debe ser relajado en una habitación contigua con focos de alta intensidad colocada en la esquina durante redactadas horas, en vez de cada redactados días. Descripción: anomalía. El SCP-1026 parece ser una figura humanoide oscura, sin características distintivas de edad o sexo. Mide 1,91 centímetros y pesa entre 30 y 70 kilogramos. Sus rasgos faciales están extremadamente hipertroficados y sus ojos son óvalos rojos que emiten un ligero brillo. Su boca es una amplia sonrisa blanca que cambia de tamaño cuando habla. La nariz y las orejas y su pelo están ausentes. El objeto es capaz de cambiar su apariencia en forma limitada en función a su estado de ánimo, la situación o la necesidad. Casi cualquier parte de su cuerpo puede ser un objeto de transformación. Aunque el SCP-1026 no es incorpóreo, es capaz de absorber rayos de luz invisibles en superficie corporal y moverse a través de obstáculos menores como mesas, sillas, volardos, etc. Sin embargo, el sujeto es incapaz de atravesar paredes y puertas y otras estructuras encima de la altura humana, según él, porque no puede ver a dónde va. La teoría se confirmó durante la prueba cuando el SCP-1026 atravesó el cristal y el plástico transparente con poca dificultad. El sujeto tampoco es invulnerable, ya que reacciona al ser herido y siente dolor. La voz del 1026 no identifica con precisión su sexo, y el discurso se describe como sarcástico, grosero y desagradable por razones desconocidas. Aparentemente, el sujeto no necesita comer ni descansar. El SCP-1026 recibe energía que necesita cuando se expone a la luz solar y o a la luz de fuentes artificiales en superficies corporal. Si la potencia de la radiación supera, redactados, vatios, el sujeto cambia sus rasgos a censurado e ignora cualquier intento de contacto. El SCP-1026 es inteligente, capaz de responder con normalidad a estímulos externos y mantener una conversación si su interlocutor está fuera de la línea de visión del sujeto. A juzgar por los resultados de la entrevista, el sujeto tiene alto nivel de conciencia de lo que ocurre. Es capaz de mantener una discusión sobre casi cualquier tema que no implique aspectos emocionales. Al entrar en contacto visual con una persona, en adelante de la víctima, el sujeto entra en un estado de agresión en el que trata de insultar, herir o causar daño sustancial a la víctima. El SCP-1026 también cambia su apariencia. Sus dedos se vuelven 2,5 veces más largos y extremadamente afilados a los extremos. Sus ojos emiten más brillo y más intenso que puede cegar a la víctima durante unos segundos. Su boca se deforma en una sonrisa distorsionada con una hilera de dientes puntiagudos con aspecto similar a la boca de dientes de un tiburón, un Gelosor Cuvier. El sujeto dirá insultos en voz baja durante redactados segundos antes de atacar y herir a la víctima. La mayoría de veces el intento de herir los ojos y la columna vertebral y censurado. Hasta ahora no se han registrado muertes por el contacto con el sujeto. Sin embargo, toda la víctima describen daño que le ha causado como datos borrados. Sin embargo, se le conocen métodos para devolver a 1026 a su estado anterior. Cuando recibe una descarga con una consciente aproximadamente de redactados amperios, el sujeto adopta una posición fetal y no responde a estímulos extremos durante 36 horas. Hasta ahora, el sujeto no ha hecho ningún intento de escapar del sitio, sino que afirma que añora la ciudad de redactado Federación de Rusia, donde fue descubierto tras varios anuncios de los medios de comunicación sobre algún tipo de entidad maliciosa que causó pánico entre la población local. Anexo 1. Lista de transformaciones de SCP-1026 registradas. Primera, aumento del tamaño del sujeto un 20% de las proporciones originales de anchura y ligeramente de altura. La razón es la mención del investigador Junior redactado acerca del almorzar una presencia del 1026. Aumento significativo de masa. Como resultado, la figura del sujeto era exteriormente similar a una persona que sufre de obesidad clase 4. El doctor redactado admitió posiblemente haber mencionado a 1026 que se acercaba a la fiesta de cumpleaños de un familiar.
Siguiente transformación. Duplicó el número de dedos y cambió de ojos a amarillo. La transformación se manifestó tras una frase sobre un salario que dejó caer por descuido durante una entrevista. Siguiente. Expansión del 40% del pecho y aumento de la sonrisa. El sujeto cambió después de conocer accidentalmente el resultado del último experimento. Siguiente. Sonrisa invertida a 180 grados. La razón aún se desconoce. Siguiente. Aumento del 25% del tamaño original de la sonrisa. La transformación se manifestó cuando el SCP-1026 fue informado del estado inestable del personal clase D cuya clavícula había sido rota por el sujeto. Siguiente. Estiramiento de 2,5 metros, 2,5 de la mano. El sujeto intentó dañar al Dr. Anderson, que estaba fuera de alcance inmediato. Siguiente. Identidad de transformaciones anteriores por el motivo es diferente. El SCP-1026 intentó robar el anillo de bodas del investigador Junior redactado, poco después de tocar el tema de la exposición de materiales durante las entrevistas. Siguiente. Reducción del 50% de su tamaño. La razón aún se desconoce. Siguiente. Estiramiento del cuello 76 metros. 76. El sujeto intentó morder al Dr. Anderson, quien se encontraba detrás del cristal antibalas, por lo cual entró a la habitación adyacente a través del sistema de ventilación. Siguiente. Crecimiento de 9 dedos de SCP-1026. Intentó agresar forzosamente al código de puerta de su celda para entrar al sitio 7 sin permiso, reclamando por una recarga. Siguiente. Cambio total de estructura anatómica. Número de piernas aumentan a 6. Número de brazos a 7. Un ojo desapareció y el ojo que resta creció de una manera ocupando la superficie completa de la frente, con la cabeza ahora ubicada en medio del cuerpo. Y una investigación posterior descubrió que la razón fue datos borrados. Anexo 2. Registro de la entrevista del SCP-1026-3. Entrevistador: Dr. Anderson. Entrevistado: el SCP-1026. Nota: la entrevista se realizó a través de una pared impermeable con aberturas acuáticas cubiertas por una rejilla de acero para evitar el contacto visual entre el sujeto y el entrevistador. Inicia la grabación. Entrevistador: buenas tardes, 1026. SCP-1026. Hola, chica. Te lo dije. Llámame por mi nombre. O tienes la cabeza llena de agujeros como un colador. Entrevistador: no me acuerdo de todo, pero te llamaré según el protocolo. SCP-1026. Con cara de fastidio. Según el protocolo. No me estás escuchando para nada. Eso es lo que quiero, joder. Entrevistador: por favor, dígame cuánto tiempo lleva en ese estado. SCP-1026. Explicativo omitido. Aún no hemos terminado con el nombre, ¿eh? Entrevistador: por favor, responda a la pregunta. SCP-1026. No diré ni una palabra hasta que haga mi nombre y serás reprendido por no poder hacer tu trabajo bien. Entrevistador: bien. Redactado: ¿está listo para responder ahora? SCP-1026. Ahora, sí. Entrevistador: eso es genial. Entonces, ¿siempre ha sido así? SCP-1026. No siempre. En realidad era... Datos borrados. Antes del incidente, eso es todo. Entrevistador: hablemos del incidente, por favor. SCP-1026. Oh, hombre, nadie ha preguntado antes. Eres el primero. Muy bien. Era en el 1700. Redactado: Todavía merodeaba por los sótanos de... lugar redactado. espantando ratas. Por aquel entonces las cosas eran un poco más complicadas. No había innovaciones como los coches e internet, pero la gente era más supersticiosa, lo cual era bueno para mí. Solía ir de puerta en puerta a asustar a las chicas. Nunca conocí una chica que no se desmayase cuando había un ruido detrás de una pared o un golpe. Ahora, por supuesto, el sexo femenino tiene más nervio. Pues una salida cuando conocía. Censurado. Toda orgullosa, pomposa. Explicativo omitido.
La chica de oro, si sabes a qué me refiero, es una pena no burlarse de ella. Entré a su casa y ahí Expletivo omitido. todo tipo de señales Datos borrados. y en general espeluznantes. Estaba a punto de irme, pero... Datos borrados. Y me desperté así... Ya sabes, me estoy divirtiendo más. Entrevistador. ¿Por qué eres tan negativo con la gente? Solo por censurado. SCP-1026. No, si fuera solo por ella estaría yendo solo por las chicas. Te cuento un secreto. Yo odiaba a la gente desde que nací y estaba listo para... Datos borrados. Y para escupir sobre un frío cadáver. Y ahora hay una oportunidad para ello. Y esa oportunidad es... Entrevistador. ¿Por qué le importa tanto la ciudad de Redactado? SCP-1026. De repente corre hacia la pared divisora y empieza a golpearla. Expletivo omitido. No es de tu incumbencia, ¿entendido? No te voy a contestar. Sal de ahí, maldita sea. Quiero verte. SCP-1026 actúa agresivamente y se rehúsa a responder más preguntas. La entrevista se dio por concluida. Fin de la grabación.